comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 12? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿Qué dice? Jehová envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, el lugar donde vivían. Mas ellos, ¿qué hacían? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. No sé si entendieron todos, pero vamos a ir desmenuzando qué pasa en este tiempo. El rey Sedequías es el último rey de Judá. ¿Se acuerdan que yo les había... Bueno, no se acuerdan, así que les digo de vuelta. ¿Se acuerdan que les había contado que Judá e Israel se habían separado y que Judá tenía dos reinos? Josafat, que habíamos hablado la otra vez, era el rey número 3 en esa separación. Sedequías era el rey número 20 y fue el último rey. ¿Quién nombró a Sedequías? ¿Qué les parece? ¿Quién lo tendría que haber nombrado? Si era un rey del pueblo de Dios. Dios. O como mucho, por descendencia, o sea, el padre era rey, los padres generalmente morían los padres, ahora lo vemos en los reyes, y quedan de rey sus hijos, ¿no? Pero acá no fue así, sino que fue que Nabucodonosor era babilonio, ¿sí? Y ellos habían tomado prisionero al rey anterior, que se llamaba Joaquín. Lo llevaron prisionero y entonces el mismo Nabucodonosor, ¿qué hizo? Vamos a nombrar a este, que era el tío, y lo nombra, ¿sí? Dice que él reinó 11 años, porque tenía 22, y reinó 11, o sea que... Pero lo que más habla de esto es una época donde ni el rey escuchaba la voz de Dios, ni el pueblo escuchaba la voz de Dios, y es tremendo porque dice que se contaminaban con las cosas que hacían, no escuchaban la voz de Dios, o sea que fue un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel, este tiempo donde reinó este rey, y que en consecuencia de todas esas cosas, Dios los entrega a los babilonios. ¿Cuánto tiempo estuvieron prisioneros en Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto fue el cautiverio en Babilonia? 70 años. 70 años estuvieron presos en Babilonia. Por supuesto que la generación había pasado, porque ya la generación que fue prisionera ya no vivía en ese tiempo. Calculen que en esos tiempos no vivían como ahora que la gente vive 80, 90 años, vivían mucho menos. El título de este mensaje dice, sordos por elección. Y vamos a ir viendo cómo este pueblo y este rey eligieron esto, ¿sí? Y capaz que nosotros decimos, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que actúen de esa forma? Pero siempre la Biblia tiene una semejanza y una enseñanza para nosotros y vamos a ver de qué nos enseña. Así que el primer título de este mensaje se llama, el que sigue, ahí está, palabra, ¿puedo correr esto, Bastián? ¿Quién es Bastián? ¿Vos? El primer título se llama palabra ignorada, ¿sí? O sea, Dios les habla y ellos
no quieren escuchar. Ustedes piensen que en ese tiempo lo único que había de Biblia o de papel para escribir, ¿qué era? Los 5 primeros libros, ¿sí? Todas las otras veces que Dios hablaba, ¿por medio de quién hablaba? Por medio de los profetas. Entonces Dios le hablaba a un profeta y el profeta iba y les daba la palabra. El Jeremías que nombra acá es el Jeremías que está más adelante. ¿Vieron que está Isaías, Jeremías? Es ese Jeremías. Aunque está en otro lado de la Biblia, era contemporáneo. Y Dios le daba palabra a Jeremías para que le lleve, pero como nosotros decimos vulgarmente, a ellos les entraba por un oído y les salía por el otro, ¿sí? Escuchaban la voz de Dios, sabían que era Dios, pero hacían lo que querían. Así que dice que Dios le habla al pueblo, y en el versículo dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por manos de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando. O sea, cuando habla de levantarse de mañana, ¿por qué lo habla? Como que con premura, con lo quiso ir a decir. ¿Por qué? Porque él tenía misericordia de su pueblo. ¿Y ellos qué hicieron desde ahí? Hicieron escarnio, menospreciaban y se burlaban. En realidad son todos sinónimos, escarnecer, burlarse, son todas palabras similares, que quiere decir que no les interesaba, que se burlaban, que decía esto que dice este no va a pasar, ¿sí? Entonces ellos obstinaron su corazón, dice la palabra de Dios. ¿Qué es obstinar? Es una persona que es cabeza dura, que vos le estás explicando y le decís, aparecían truenos, le estás explicando, le decís, le mostrás y la persona sigue considerando lo mismo y hablando lo mismo, ¿sí? Ellos eran obstinados, ¿sí? Así que menospreciaban. Así que el problema no era que Dios no les hablaba. ¿El problema cuál era? Que ellos escuchaban y no le daban importancia. Y no solo que no les daban importancia, sino que se los cargaban o molestaban. A Jeremías, chiquitos, a Jeremías lo llaman el profeta llorón. ¿Saben por qué? Porque siempre se lamentaba de que él daba las palabras y las personas que hacían no les importaba, no lo aceptaban. Y él sabía que era Dios el que le había dado la palabra. Así que ellos no recibían, ser obstinado es, me corrigen y sigo haciendo lo mismo. Me enseñan lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿sí? Me justifico. Bueno, yo hago esto por esto, ¿sí? ¿A ustedes les suena parecido a alguien este pueblo? No, ¿no? Vamos a poner, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Como dicen en las películas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Yo pensaba, digo, pongámosle los que menos vienen, 2 años, 3 años, 1 año. Si vienen todos los domingos, si vienen a la reunión casera, ¿cuántas palabras han recibido? ¿Cuántas veces han escuchado la voz de Dios? Calculen que en un mes hay 4, en 10 meses hay 40, pónganle que alguna vez faltamos, 30 veces en el año, más la reunión casera. Y seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿no? Yo la verdad que había leído esto, pero no me había interiorizado tanto como ahora que lo estudié para poder dárselos a ustedes, ¿no? Uno dice, qué tremendo este pueblo, ¿no? Cabeza dura, que Dios le hablaba y les decía las consecuencias. Y Dios me decía, pero ustedes son igual muchas veces. Porque Dios nos habla, Dios nos dice, nos muestra, nos dice no hagas esto o hacé lo otro, porque a veces no es no hagas, hacé lo que tenés que hacer y no lo hacemos. Entonces estamos comportándonos muchas veces como este pueblo. Pero el rey mismo también dice que este rey, esperen que lo busco porque lo tengo anotado en otro lado, en Jeremías, en el libro de Jeremías 38 dice: entonces dijo Jeremías a Sedequías,
O sea, el profeta le dice al rey, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. ¿Qué tenía que hacer Jeremías y Sedequías? Entregarse a los reyes. Y no iba a haber, o sea, iba a ir prisionero, pero no iba a morir nadie. Pero si no te entregas, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la prenderán fuego y tú no escaparás de sus manos. ¿Y qué dijo el rey Sedequías? Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. O sea, cuando Dios le dice, entregate, él dice, tengo miedo, no me voy a entregar. Y entonces, ¿qué le dice Jeremías? No te van a entregar. Escucha ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que Jehová me mostró. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. ¿Entendieron, no? Los que son grandes, ¿qué quería decir? Van a ser sacadas a los reyes, o sea, las iban a abusar, ¿sí? A todas las mujeres. Sacarán pues todas sus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de su mano, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado y esta ciudad será quemada a fuego. ¿Y qué dijo Sedequías a Jeremías? Que nadie sepa esta palabra porque si no, te voy a matar. La palabra dice, si no, morirás. Entonces, cuando Jeremías le viene a avisar al rey, el rey que dice, no le digas a nada, cállate, porque si no, te voy a matar. Tremendo, tremendo este rey, ¿sí? Que era el rey de Israel, de Judá, o sea, de Jerusalén, de Judá. Un rey cristiano que cuando Dios viene a decirle la voz, dice, no le digas a nadie. Le está alertando. ¿Cuántas veces Dios nos alerta de las cosas que hacemos? ¿Cuántas veces Dios nos dice, no la hagas porque te va a pasar esto? ¿Y nosotros qué hacemos? Volvemos a hacer lo que queremos y después nos quejamos. Porque muchas veces, y yo he escuchado a muchos que piensan que Dios nos castiga, y Dios no castiga a nadie. Las cosas que nos pasan, la mayoría de las veces son consecuencia de nuestras malas decisiones. Si yo tomo malas decisiones, ¿qué voy a esperar que Dios me bendiga? ¿Qué voy a esperar que me vaya bien? En realidad, sería un milagro que nos vaya bien si tomo malas decisiones. Este rey toma malas decisiones y le dice, tengo temor. Y también dice la palabra que él endureció su cerviz, o sea, cerviz es la cabeza, obstinó su corazón. 2 o 3 veces Dios manda al profeta para que el profeta le hable. Y Sedequías no había caso. ¿Cuántas veces te habrá hablado tu líder de reunión casera? ¿Cuántas veces te habrán hablado los pastores y te habrán dicho lo que era mejor para tu vida? ¿Cuántas veces habrás escuchado en la reunión y dijiste, sí, esto es para mí, pero terminaste de irte y te olvidás? Hoy pregunté yo, ¿de qué hablamos la otra vez? Y nadie se acordaba. Eso es lo que hace cuando nosotros estamos pensando en otras cosas, ¿sí? Y así como el rey no caía en lo que el Señor le decía. El Señor le decía, entregate y te voy a salvar. Qué diferente de Josafat, porque Josafat, el Señor le dijo, empezá, andá con los que cantan, parate ahí en el medio y quédate, y se acuerdan que venían los enemigos y él estaba parado ahí y no se movía y tuvo la victoria. Siempre que escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios quiere, nunca, nunca, nunca nos va a salir mal las cosas. No quiere decir, no nos confundamos, que no vamos a tener problemas en la vida. Pero cuando tomamos la dirección de Dios, siempre Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer.
Lo que pasa que muchas veces nosotros nos creemos que las sabemos todas, ¿no? Y entonces cuando alguien nos habla, en realidad estaríamos esperando, cuando mi líder me dice, no hagas esto, porque esto va a tener consecuencias. En realidad nosotros pensamos, si viniera un ángel del cielo y bajara y extendiera las alas y me hablara y me dijera, entonces ahí capaz que haríamos caso. El Señor dice, en Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas por los profetas y de otras formas, ahora habla por Jesucristo. Y siempre que te den un consejo, acordate lo que yo te digo, tomalo, porque los consejos siempre son ¿para qué? Para bien, para bien. Este rey no aceptó el consejo y vamos a ver, ¿sí?, lo que le pasó. Entonces, el segundo punto que dice ahí es, después de la palabra ignorada, rompiendo el pacto. El pueblo de Dios tenía un pacto con Dios, ¿sí? ¿Un pacto qué es? ¿Qué les parece? No un pato, un pacto. Un acuerdo entre dos partes. Entonces Dios hizo varios acuerdos, pero el acuerdo más notorio con el pueblo fue en Éxodo 24, y Dios les dice, si ustedes guardan mis mandamientos y me siguen y están conmigo, yo seré su Dios. Ese era el pacto. Él parece tan sencillo, ¿y qué gano yo con ser mi Dios? Dios era el que les daba propósito, el que los cuidaba, el que estaba con ellos, el que los guiaba, el que les mostraba el camino. Ellos recién habían salido de Egipto y tenían toda una nación nueva por formar. Entonces Dios les dice, yo voy a ser su Dios. Pero el pacto es entre dos. ¿Quién rompía el pacto siempre? El pueblo. Dios nunca, nunca rompió su pacto. Dios nunca dijo, bueno, yo ya está, me tienen cansado. Ya siempre hacen lo que quieren, siempre, listo, yo rompo el pacto, rompemos como ahí hay un papel que se rompe, rompo el pacto. No, no. Siempre el pueblo de Dios rompía el pacto, siempre se separaban, ¿sí? Y yo pensaba, digo, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros le prometemos tantas cosas? ¿Sí? Porque yo sé que todos les prometemos cosas. Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo te voy a honrar, Señor, te doy gracias, yo voy a hacer esto por vos, voy a hacer el otro, y después nos olvidamos. ¿Cómo se sentirá el Señor? Y a mí me hacía acordar la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Este hijo que decide que fuera de su casa iba a estar mucho mejor que en su casa y con su padre. Entonces le pide a su padre la herencia y se va, y en este tiempo entonces él le está diciendo, lejos de vos estoy mejor. Y muchas veces nosotros con nuestras actitudes le decimos eso, lejos de vos estoy mejor. Yo he escuchado gente que ha dicho, vengo a la iglesia y me salen mal las cosas, así que lejos de vos estoy mejor. No hay cosa más errada que pensar eso, que lejos de Dios vamos a estar mejor. Nunca, nunca. No es que no vamos a tener problemas, como decía hoy, el Señor decía, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. No es que no vamos a tener cosas de la vida que nos van a pasar porque estamos acá en esta tierra, pero sí que cuando estamos de la mano del Señor las cosas son diferentes y que Dios va a estar allí para acompañarnos. Entonces no hay peor cosa que darle la espalda al Señor. Y a veces no es que le damos la espalda porque no venimos más, le damos la espalda porque hacemos lo que queremos, lo que mejor nos parece, lo que yo considero que es lo mejor, sin tener en cuenta lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces somos nosotros los que rompemos el pacto. ¿Y saben qué? Cuando elegimos otras cosas antes que a Él. Tengo que leer la Biblia, pero no, me voy a meter en el Instagram a ver que, vieron que estoy más moderna, antes decía el Facebook. Me dijeron que el Facebook no se usa más, digo Instagram. Ahora tampoco se usa más el Instagram, me van a decir. Y me meto en el Instagram, ¿no? A mirar, bueno, después leo la Biblia. Hoy es un día
no el día de hoy, ¿no? Pero es un día bárbaro. Yo no voy a la iglesia, total, un día que no vaya a la iglesia, ¿qué va a pasar? No voy a la escuela de crecimiento, total, yo no quiero ser líder. ¿Alguno dijo eso? No me digan que no porque yo lo escuché. No quiero ser líder, así que ¿para qué voy a ir a la escuela de crecimiento? No voy a hacer nada yo, ¿sí? Y muchas veces elegimos otras cosas antes que a Él. Muchas cosas que están en este mundo, como hicieron ellos, dice las abominaciones de este mundo. Las cosas que nos parecen mejor, pero que son pasajeras. Y lo que es el Señor es eterno, ¿sí? Entonces, nosotros acá vemos que aunque nosotros rompemos el pacto y aunque muchas veces nos olvidamos, Dios nunca se olvida. Y tan grande fue el amor que si ustedes leen todo el Antiguo Testamento van a ver que es todo el tiempo así. Ellos después de estos 70 años de cautiverio, por supuesto, se arrepienten y vuelven otra vez y están, pero otra vez vuelven a caer y así se la pasaban. Y el Señor llegó un momento que dice, yo voy a mandar a mi hijo. Y esa es la prueba de amor más grande que pudo tener el Señor con nosotros. Enviarnos a su Hijo y decir, yo renuevo otra vez este pacto. Y con la autoridad y con la unción que da la salvación y el Espíritu Santo, ahora van a poder tener poder. Así que vemos que nosotros rompemos, pero Dios no. La otra, ¿qué dice ahí? Cuando ya no hay... Ah, pensé que no había salido. Ah, ¿sale más rápido acá? Ah, bueno, avisen. Cuando ya no hay remedio. ¿Cuándo no hay remedio? Cuando uno en realidad se dejó estar, ¿no es cierto? La mayoría de las enfermedades, hasta el cáncer que es tan tremendo, si uno va a tiempo y lo descubre a tiempo, en la mayoría de los casos, aun con tratamiento y todo, es curable. Cuando no hay más remedio es cuando ya nos dejamos estar, ¿sí? Cuando ya pasó el tiempo y ya no hay nada que hacer. Y a esta gente le pasa eso. En 2 de Reyes 25, 1 al 7, yo se los leo, dice, les voy a leer varios porque quiero que escuchen lo que dice la Biblia y habla en Reyes, en Crónicas, en Jeremías, habla en varios. Aconteció a los 9 años de su reinado, de Sedequías, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué hizo? Vino el rey con todo su ejército contra Jerusalén, que era la capital, y la sitió. ¿Y qué hizo? Levantó torres contra ellos alrededor. O sea, ustedes imagínense los tiempos antiguos, que eran todos ciudades fortificadas, ¿sí? Y que entonces les levanten alrededor torres, que significaba nadie entra, pero nadie sale. ¿Y eso qué significaba? Ahora vamos a ver lo que pasó. A los 9 días del mes cuarto, prevaleció el hambre en la ciudad, porque no se podía ir a comerciar, ni a traer comida, ni nada, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros. Así que lo primero que salieron son los hombres de guerra. ¿Qué eran quienes? Los que tenían que defender al pueblo. Así que se van los hombres de guerra, ¿sí? Por el camino de la puerta que estaba, junto al pueblo del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por otro camino. Y el ejército lo siguió, lo apresó, habiendo sido dispersado todo su ejército. O sea, el ejército se fue, lo agarraron al rey. ¿Y qué pasó? Lo trajeron al rey de Babilonia y pronunciaron sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. ¿Se entiende lo que digo, no? Y a Sedequías le sacaron los ojos y atados con cadenas los llevaron a Babilonia. Después de que Dios le advirtió y le dijo al pueblo,
Cuando Dios le advierte, le dice al pueblo, ¿saben lo que hace el pueblo con Jeremías? Lo tiran a un pozo, a una cisterna. O sea, cisterna es donde se junta agua. Y lo tiran ahí, dice que no había agua, pero sí había barro, y lo tiran ahí a Jeremías, ¿para qué? ¿Para qué lo tiraron al pozo? Para que se muera, porque ahí no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada, se iba a morir de inhalación, como decimos nosotros. El pueblo, bueno, al final lo hacen sacar a Jeremías, ¿sí? Pero miren a lo que llega. No solo esto, el pueblo tiene consecuencias tremendas, porque ellos se pusieron tercos y dijeron, no vamos a hacerle caso a Dios, no vamos a hacer, Dios le decía, vayan con los caldeos y se iban a librar de la muerte. La ciudad de Jerusalén fue destruida. Los muros fueron todos rotos. ¿Se acuerdan que en Nehemías reconstruyen los muros? Son los muros que fueron rotos en este tiempo. Las cosas del templo que ellos tenían, que eran cosas sagradas para sus cultos, para sus reuniones, fueron todas arrebatadas y se las llevaron. Mataron a un montón de mujeres. ¿Vieron que decía que iban a sacar a las mujeres? Bueno, mataron a un montón de mujeres y destruyeron el templo. El templo que había construido Salomón lo destruyeron. O sea, miren por no escuchar todas las consecuencias que tuvieron. Y no solo eso, sino que se los llevaron prisioneros. No fueron todos, algunos se quedaron, los labradores o los pobres se quedaron en el campo, pero se llevaron a los mejores del lugar, se los llevaron prisioneros y allí estuvieron 70 años presos en una cultura que no era su cultura, en un pueblo, y más vale que cuando estuvieron presos no es que iban a mirar la televisión. ¿Para qué se llevaban presos en ese tiempo a la gente? Para ser esclavos. Así que ellos eran esclavos de este lugar. Así que llega un momento cuando ya no hay remedio. Cuando el enemigo toma lugar y el enemigo empieza a ganar terreno. ¿Y cómo gana terreno el enemigo? Cuando nosotros le damos lugar. Cuando yo empiezo a hacer cosas que no tengo que hacer, cuando empiezo a hablar cosas que no tengo que hablar, cuando empiezo a ver cosas que no tengo que ver, cuando empiezo a pensar cosas que no tengo que pensar, cuando empiezo a ir a lugares que no tengo que ir como hija de Dios, el enemigo empieza a entrar despacito, ¿no? Despacito, porque el enemigo es muy astuto, nunca va a entrar, ¿no? A veces nosotros pensamos, va a venir el diablo con los cuernos, con la sangre que le cuelga. Y no. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si yo un día voy a tal lado, me voy al boliche, no pasa nada, no va a pasar nada. Si un día, bueno, tomé de más, tomé un día, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Y así le vamos dando lugar al enemigo. Y cuando el enemigo empieza a tomar lugar, si nosotros no nos avivamos, él nos ocupa, ¿sí? Nos ocupa todo y llega un momento donde nosotros ya nos cuesta decidir, nos cuesta ver las cosas que hacemos, nos cuesta ver cómo actuamos y no nos damos cuenta. Así le pasó a Sedecías y al pueblo. Y así Nabucodonosor se hizo dueño de todo este pueblo, se lo llevó y no solo eso, sino que destruyó y se llevó todo lo que tenía para hacer. Ya cuando Dios habla y habla y habla y habla y yo hago lo que quiero, que no me sorprenda si en algún momento tengo consecuencias negativas. Y no porque Dios me castigue, sino porque no puedo estar en un lugar que es peligroso y que no me pase nada. No puedo dar lugar al enemigo y que no me pase nada. Entonces, tengamos cuidado porque llega un momento donde esa terquedad nos va a jugar en contra. Donde ese capricho de que siempre tengo justificaciones, de que siempre voy a decir qué es lo que me pasa, donde los demás me tienen que entender, donde con el Señor siempre estamos en esa, que doy un paso y vuelvo para atrás, va a llegar un momento que en esa resistencia, ¿sí? Como dice ahí, va a llegar un momento donde la ceguera espiritual viene.
¿Y qué es la ceguera espiritual? Cuando yo no me doy cuenta de nada. Me da todo lo mismo. Me da todo lo mismo a dónde voy, qué hago, qué digo, cómo me visto, ¿sí? Todo me da lo mismo porque es como que el ciego no ve. Y fíjense, ustedes no sé si se acuerdan la historia de Sansón. A Sansón, ¿qué le sacaron? Los ojos también. Y a él también le sacaron los ojos. Porque el enemigo quiere ponerte un velo, ponerte algo para que no veas y para que no te des cuenta que estás caminando para el precipicio. Estás caminando y te estás yendo, te estás yendo y te estás yendo, y cuando quieras acordar vas a estar muy lejos. Siempre podemos volver. ¿Pero para qué volver? Como dice el tango, con la frente marchita. Si podemos volver, podemos estar y podemos ser libres de un montón de cosas. Yo no sé si yo les conté, pero en su momento, yo creo que se los conté, pero cuando contaban testimonios de conversión, vieron cuando uno cuenta, yo estaba en la droga, mi familia estaba destruida, yo decía, ¿yo qué voy a contar? La verdad que no tenía, porque como lo conocí al Señor cuando era muy chica, tenía 11 años, entonces digo, ¿qué voy a contar? No, nunca fui a un boliche, nunca tomé, nunca fumé, nunca... Entonces decía, no voy... Y el Señor un día me dijo, vos tenés que contar de todas las cosas que yo te libré. Y el Señor me mostró, hace varios años ya, nos habíamos juntado con los compañeros del secundario, creo que habíamos sido 20 y pico, y éramos como 40, y todos, creo que 2 nada más, estábamos todavía casados con el marido que nos habíamos casado, ¿no? Los demás estaban todos separados, solos, algunos yo lo veía y decía, ay, yo estaría así como ellos, porque están detonados. ¿Pero por qué? Por la vida que han llevado. Y el Señor me enseñó, yo te libré de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué cuando Dios nos habla, y nos habla por medio de quién? De un líder, de un mensaje, de un pastor. A veces nos habla hasta por un chico, ¿no? Yo siempre cuento esto porque es muy gracioso, pero es cierto. Mis hijos una vez estaban peleando, cuando eran chicos, yo tengo 3 varones y la más chica la mujer, y los varones se estaban peleando. Entonces yo empecé, ¿no? Empecé, ustedes, ¿por qué se pelean? Ustedes ven que mamá y papá se... ¿Vieron cómo uno hace todo el discurso? Y uno de ellos me dice, vos te peleás con el tío. Y yo me quedé, porque sí, tenía razón, ¿no? Era un niño, pero me hizo ver, sí, cuando viene uno de mis hermanos, discuto y me peleo, ¿no? Y entonces a veces hasta un niño nos puede decir una palabra que nos hace, ¿sí? Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que estar dispuestos a oír y a poner en práctica. Ellos oían, pero hacían otra cosa. Y ahí agárrate. Porque el problema es que cuando uno no sabe, no sabe. Pero cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces ahí estamos en un problema. Así que ellos hicieron lo que quisieron y llega un momento donde ya está, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra vida haciendo lo que se nos da la gana a cada uno de nosotros? No vamos a avanzar mucho, ¿sí? Entonces, llegan a este momento y la victoria estaba en escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios quería. Así que en este tiempo viene hambre, viene muerte, viene destrucción, viene exilio, viene esclavitud, todas las cosas que vienen sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos taparon sus oídos para escuchar la voz de Dios. Entonces, hay algunos secretitos para la victoria, ¿sí? Hay algunos secretos que vamos a tener en cuenta, que es el próximo título para que nos acordemos, pero Dios siempre nos brinda oportunidades. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Aunque nosotros no entendemos, Dios siempre quiere lo mejor. ¿Cuáles son los secretos para la victoria? Nunca vas a estar bien con Dios y con el diablo. Cuando especialmente la juventud a veces que quiere
hacer las cosas que hacen los otros y estar con el Señor. No se puede, no se puede. La gente del mundo siempre nos va a aconsejar y nos va a decir cosas que nosotros no nos sirven como consejos, ¿sí? Es más, me acuerdo que una vez había ido al médico, yo sufro bastante de la cervical, ¿no? Y a veces es como que estoy muy dura. Y entonces uno de los traumatólogos que me atendió me dice, ¿y cuando usted se enoja, qué hace? No, nada, le digo, en general me callo, no digo mucho. No. Usted tiene ganas de tirar algo contra la pared, lo tira. Usted tiene ganas de gritar, grita. Usted haga lo que siente en el momento, porque si no, cárgate las tensiones. Y a veces uno escucha, ¿no? Y dice, ay, bueno, tendrá razón. El enemigo siempre te va a aconsejar, hacelo, probá una vez. Yo me acordaba, yo tenía una amiga de enfrente de mi casa cuando era chica, que ella fumaba desde chica, ¿no? Y que en una de las vueltas me dijo, probá, Tere, total, ¿qué va a pasar, no? Y entonces el enemigo siempre te va a seducir. Yo, por supuesto, ni agarré ni nada, pero el enemigo siempre te va a seducir. Anda, disfrutá, quédate en tu casa, en la familia sobre todo. No es que está mal que disfrutemos ni la familia, pero el enemigo siempre nos va a dar consejos para apartarnos, ¿sí? Entonces, la presión social va a ser, no seas tonto, vos sos una tonta, ¿sí? Vos sos una tonta, ¿cómo puede ser? Miren cómo será, que yo me acuerdo que los que conocen el ambiente de los maestros que han trabajado, las maestras son picantes, son bravas, ¿no? Entonces había un momento que a mí me daba vergüenza decir que yo había tenido un solo novio y que me casé como Dios mandaba, ¿no? Y entonces decía, estas me van a cargar, ¿no? Y como que parece que esas cosas a veces nos cuestan, a que te entendí. No, yo lo voy a decir porque es algo bueno. Y siempre el enemigo te va a tratar de sacar, ¿sí? Y el miedo o la vergüenza. Mirá el evangelio, el aleluya, el gloria a Dios, ¿no? Como cargan algunos. Y entonces nosotros no decimos nada. No decimos nada, vamos a donde van todos, hacemos lo que hacen todos y vamos cada vez metiéndonos más en ese camino. Entonces, si buscas la aprobación del mundo, no busques la aprobación de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Lo otro es buscar consejo y escuchar la voz de Dios. Y escuchar cuando alguien te da un consejo. Nos cuesta mucho escuchar, nos cuesta mucho. Hay gente que viene, les cuento esto, no nombro a nadie, pero cada uno sabe, ¿no? Pero mucha gente viene y me dice, ¿qué opina? ¿Qué tengo que hacer? Entonces cuando yo le empiezo a decir, mira, me parece así, ¿qué empieza a decir la gente? No, porque si no, porque yo no, porque nos cuesta escuchar, nos cuesta aceptar y nos cuesta hacer. Cuando un líder te da consejo, cuando un pastor te da consejo, no lo tomes como que te lo dio tu líder, tómalo como que Dios te está dando una nueva oportunidad. Aprendamos a escuchar. Hay gente que es muy rebelde, que no le gusta escuchar, no le gusta recibir consejos, no le gusta que le digan nada, y cuando algo le dicen, no salta, ¿sí? Entonces, el que escucha consejos, dice Proverbios, es sabio, sabio. Escuchar los consejos. Nosotros somos de rebelarnos y de pensar que todo lo sabemos y lamentablemente después volvemos con la capa caída, ¿no? Yo les conté una vez que no tiene nada que, no es un consejo espiritual, pero me acuerdo que mi mamá me decía, nosotros íbamos todos por atrás caminando y era toda calle de barro. Cuando llovía mi mamá me decía, anda con las botas. Olvídate, con botas no voy a ir ni loca, ¿no? Era como, no voy a ir con botas, yo voy con zapatos, usábamos zapatos en la escuela, voy a ir con zapatos. Me acuerdo que cuando venía, volvía con el barro, ¿no? Entonces cuando venía decía, tenías razón, ma, tenía que haber ido con las botas. Pero lamentablemente nunca fui con botas a la escuela, volví a ir con los zapatos. Bueno, aunque es una risa,
a veces nosotros hacemos así, escuchar consejo y tomalo. Y aunque pareciera que en el momento no te guste, siempre lo que Dios tiene para nosotros es para bien. Siempre, siempre, en todo. En el trabajo, en la economía. ¿Cuántas veces Dios nos habla en la economía? ¿Por qué estamos a veces tan mal? Porque Dios nos habla y hacemos lo que queremos, nos manejamos como queremos en economía, en la familia, y entonces por eso llegamos así, ¿sí? La otra es, necesitamos ser creyentes de convicción y no convencidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir un creyente de convicción? Que sabe lo que quiere, ¿sí? Y que está arraigado, que tiene valores y que nada lo va a mover. Un creyente que es convencido y podría ser, y bueno, pruebo, y hago, y voy, y veo esto, ¿no? Y me quedo, y no, ni leo la Biblia, y no, un creyente convencido. Un creyente de convicción es una persona que está parada firme y que cuando alguien te dice algo, no vas a cambiar, no te van a mover porque tenés valores. Lamentablemente, y saben que me contaba el apóstol que la otra vez fue una reunión de pastores acá en Moreno y que había venido un pastor, pero que era como un estudioso, así vieron esas que hacen estadísticas y todo, de Venezuela, y que él contaba, ¿no?, que en general en la iglesia se está perdiendo esto, ¿no?, de creyentes con convicción. ¿Cuál era la convicción de los creyentes de la primera iglesia? Los prendían fuego, los ponían ahí como una antorcha viviente y ellos se quedaban. Decí que no seguís a Dios, decí que no sos cristiano. Y ellos no lo decían y perdían su vida prendidos fuegos, ¿sí? Esa es la convicción. La convicción es algo que no nos va a mover a pesar de todo, a pesar de lo que estábamos viviendo. Hace muchos años yo tuve la oportunidad, no sé si alguien escuchó hablar de La Voz de los Mártires, que es una revista, pero cuando yo era jovencita me la habían dado varias veces y tuve la oportunidad de escribirle a alguien que estaba preso en Siberia, ¿sí? Un cristiano que estaba preso en Siberia y como me comentaba, él tenía 6 hijos y bueno, y estaba preso y solamente me pedía, yo solo estoy acá porque soy un seguidor del Señor, pero no se quejó para nada. O sea, lo único que me decía, oren por mi esposa y por mis hijos que están solos, ¿sí? Eso es ser un creyente con convicción. No seamos convencidos. El que está convencido, hoy me convenció él y mañana me convence el otro. Hoy me dicen una cosa y mañana me dicen, podría ser, ¿no? Podría ser. El que tiene convicción no lo van a mover del lugar donde está. Dios necesita creyentes con convicción, que estén aferrados, firmes y que nadie los mueve, ¿sí? Y después saber que cuando nosotros desobedecemos, cada vez es como, bueno, acá la mayoría son jóvenes, pero la mayoría sabe que es una catarata, no de Iguazú, en los ojos. Las cataratas de los ojos es como una telita que se va, para decirlo de práctico, una membrana que se va poniendo en los ojos y que cada vez la persona va teniendo menos visión, hasta que llega un momento donde la tienen que operar porque si no, no ve nada. Pues como que se hace como una nube en los ojos. Bueno, acá pasa lo mismo. Si nosotros seguimos desobedeciendo y seguimos desobedeciendo, llega un momento donde no veo nada. Y me da lo mismo todo. Miren, les digo esto con humildad, pero para que vean, ¿no? Yo a veces escucho hablar hasta líderes, las expresiones que usan, las palabras que usan, que sin llegar a ser malas palabras, son expresiones que no van para un hijo de Dios. Pero llega un momento donde, no, porque cuando uno se equivoca es, perdona, no, hoy se me escapó. No, ni se dan por aludidos de lo que hablan, de lo que hacen, de lo que dicen. Porque llega un momento donde todo nos da lo mismo. Hoy el Señor quiere hacer algo diferente. Miren, Jeremías, nunca leemos, creo, el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías. Y Jeremías le dice
con esta tristeza. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad? La grande entre las naciones se volvió como viuda. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas, es todo figurado, ¿no? Porque está hablando de Jerusalén. Están en sus mejillas, no tiene quien la consuele, todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas. Sus enemigos han sido príncipes, son aborrecedores. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, ahí se acordó los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída, y sigue hablando este capítulo de Lamentaciones. ¿Por qué esperar que nos vaya mal para acordarnos? ¿Por qué esperar que cuando Dios me dijo 20 veces lo mismo y me pasa lo contrario, ahí digo, oh, bueno, no, voy a cambiar? ¿Por qué? Si podemos escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos habla, siempre, de una manera u otra. Nos habla por la palabra, nos habla en las predicaciones, nos habla por un líder, nos habla en un mensaje que vemos, nos habla de diferentes maneras. Lo que primero tenemos que aprender a hacer, ¿saben qué es? ¿Qué es? Leer la Biblia. Hay poca, casi nada de Biblia, ¿sí? Por eso cuando le preguntamos alguna cosa, no conocemos. No es que la Biblia la sé para saber historia. La Biblia la sé para que me dirija. Porque esto, como ahí el pastor Mariano decía, la pastora hace recetas de cocina, ¿no? Esto es como que uno mira la receta para después saber cómo tiene que hacer, ¿no? Si yo no la miro, la voy a hacer como me parece y me puedo equivocar. Si yo miro cómo está la receta y hago lo que... la receta, no sé si a alguno le gusta acá la repostería, las recetas de repostería son todas medidas, o sea, tantos gramos de tanto, tantos gramos de tanto, y no que a ojo, no, tantos gramos para que te salga bien. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra para que nos salga bien y escuchar la voz de Dios. Y cuando escucho la voz de Dios, no me voy y digo, bueno, no diga nada, pero no voy a hacer. No, al revés, al revés. El rey Sedequías trajo destrucción, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no escuchó al profeta, no escuchó la voz de Dios y terminó así. No es una amenaza que vamos a terminar así como terminó él, pero sí que siempre que hacemos lo que se nos da la gana, es raro que nos vaya bien. Y eso sí se lo tengo que decir con todo el amor del mundo. Es raro que a mí, a ustedes, a cada uno de nosotros nos vaya bien. Es el tiempo de empezar a poner atención, a escuchar, a guardarla en el corazón y a decir, esto es para Laura, le viene, ay, hubiera venido Laura hoy, esta palabra le viene justito. Esto es para ella. Nunca pareciera que fuera para nosotros. Esto es para mí. Y el Señor va a traer un renuevo. El Señor quiere bendecir, el Señor quiere hablar, el Señor quiere transformar. No seamos como estos reyes que hacían lo que les parecía y trajeron destrucción. Las consecuencias las vamos a tener en el hogar, las vamos a tener en la familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Siempre va a haber consecuencias buenas si sembramos bueno y malas si sembramos malo. Nosotros tenemos que elegir. Así que vamos a ponernos de pie y un segundito